Imagina a un hombre que cayó de un avión que se desplomaba desde 10.000 pies y sobrevivió. Esta es su historia. Una persona que ha sobrevivido varias veces a autos en llamas, un autobús que se hunde y un tren descarrilado. No solo una vez, no solo 2 veces, sino 7 veces. Esto realmente no es una película. Esta es la verdadera vida de Frane Selak, un misterioso gurú de la música de Croacia, que parece un personaje de película que Hollywood rechazaría porque realmente es demasiado imposible. Algunos dicen que es la persona más afortunada del mundo. Otros creen que está maldito. Pero hay algo seguro. Frane Selak no es un sobreviviente común. Todo esto comenzó en 1962. Él iba en un tren cuando de repente descarriló y cayó en un río helado. 17 personas murieron, pero Frane flotó hasta la orilla, aunque tenía el brazo roto y algunas heridas. Solo un año después de eso, fue la primera vez que subió a un avión. Y en medio del viaje, de repente se abrió la puerta de la cabina y Frane fue succionado hacia afuera. Pero milagrosamente cayó en un montón de heno, y el avión se estrelló y todos los que estaban dentro murieron. Después, ocurrió el accidente de autobús en 1966. El vehículo resbaló y cayó al río, y él escapó solo unos segundos antes de que explotara. En 1976. También en ese año, otro incendio de auto casi le quemó el cabello y las cejas, pero él seguía vivo. En 1995, fue atropellado por un autobús de la ciudad mientras cruzaba la calle, pero sobrevivió con heridas menores. Y en 1996, él estaba conduciendo en las montañas cuando esquivó un camión. Su auto voló por un acantilado de 300 pies de altura, pero él ya no estaba adentro. Salió despedido y quedó colgado de la rama de un árbol que le salvó la vida. Y aquí viene el mayor giro de la historia. En 2003, a la edad de 74 años, Frane compró su primer boleto de lotería después de muchos años y ganó más de $1 millón. Después de haber vencido a la muerte 7 veces, es como si la vida le hubiera devuelto el favor. Según Frane, no sé si soy afortunado o desafortunado, pero estoy vivo. ¿Está bendecido, maldito, o simplemente es una prueba de que a veces la realidad es más extraña que el cine? Ahora, antes de continuar con el video, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de nuestros próximos videos. Gracias. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a ambas bombas atómicas. Si hay una persona que enfrentó la muerte 2 veces y salió caminando con vida, ese es Tsutomu Yamaguchi. Su historia parece sacada de una película de ciencia ficción, algo totalmente imposible, totalmente increíble, pero realmente sucedió. Era solo un ingeniero japonés tranquilo, pero él es la única persona reconocida oficialmente que sobrevivió a ambos bombardeos atómicos durante la Segunda Guerra Mundial. 6 de agosto de 1945, Hiroshima. Yamaguchi estaba en la ciudad por un viaje de negocios de Mitsubishi Heavy Industries. Mientras bajaba del tranvía hacia el astillero, el cielo explotó. Estalló la primera bomba atómica, la Little Boy, a solo 3 kilómetros de él. Se le perforó el tímpano y quedó temporalmente ciego. Sufrió graves heridas en la parte superior de su cuerpo, pero sobrevivió. Atónito y herido, pasó la noche en un refugio, y solo 2 días después, regresó a su casa en Nagasaki, cubierto de vendas y tratando de recuperarse. Cuando llegó el 9 de agosto, mientras le contaba a su jefe el infierno que vio en Hiroshima, de repente apareció otro destello cegador en el cielo. Cayó la segunda bomba atómica, Fat Man, y una vez más quedó atrapado en el caos y gran parte de Nagasaki fue arrasada por la explosión. Y de nuevo, sobrevivió. Sobrevivió milagrosamente a ambas. A una tragedia devastadora en la historia que ocurrió en días consecutivos en solo 3 días. Vivió una larga vida. Formó una familia y se convirtió en una voz valiente contra las armas nucleares. En 2009, fue reconocido oficialmente por el gobierno de Japón como W. Bako, sobreviviente de los 2 bombardeos atómicos, y falleció en 2010 a la edad de 93 años. ¿Cómo pudo sobrevivir una persona a 2 explosiones nucleares? ¿Fue suerte, destino o una extraña vuelta de la historia? Cualquiera que sea la respuesta, Tsutomu Yamaguchi sigue siendo uno de los sobrevivientes más increíbles y únicos en la historia del mundo. Roy Sullivan, el pararrayos humano. Hay personas que realmente nacen con suerte, y hay otras que parecen tener un destino extraño. Roy Sullivan, un guardabosques de parques de Estados Unidos de Virginia, claramente pertenece al segundo grupo. Desde 1942 hasta 1997 fue alcanzado por un rayo 7 veces,
y sobrevivió a cada una de ellas. Esto no es solo raro, es estadísticamente imposible. La probabilidad de que te caiga un rayo en toda tu vida es de 1 entre 15.000, pero a él le pasó 7 veces. Esto casi no se puede explicar con matemáticas, pero realmente sucedió. La primera vez que le cayó un rayo a Roy fue en 1942, mientras se escondía de la tormenta dentro de una torre de vigilancia. Un rayo golpeó el edificio y su cabello se incendió. Para la mayoría, eso sería suficiente para traumatizarlos de por vida. Pero para Roy, eso solo fue el comienzo. Durante los siguientes 35 años, el rayo continuó buscándolo y golpeándolo, mientras trabajaba, mientras conducía, frente a su casa, e incluso mientras pescaba. A menudo se quemaba, era lanzado por el aire o perdía el conocimiento, pero nunca perdió la vida. Cuando llegó el séptimo impacto, lo llamaron el pararrayos humano. Algunos creen que está maldito, otros dicen que su historia es solo un invento, hasta que fue reconocido oficialmente por el Guinness World Record debido a esta serie de incidentes increíbles. Pero lo más extraño, según quienes lo conocían, es que Roy le tenía muchísimo miedo a las tormentas y solía decir que sentía que el rayo lo perseguía. A veces, él manejaba muy lejos solo para alejarse de las nubes de tormenta. La vida de Roy Sullivan dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue mala suerte? ¿Un fenómeno natural? ¿O hay una explicación más profunda que realmente no podemos entender? Pero solo hay una cosa segura. Roy no solo tuvo suerte contra las posibilidades extremas, él mismo cambió el significado de lo imposible. Violeta Jessop, la mujer insumergible. Si escribes su historia como ficción, seguro que la gente diría que eso es imposible. Pero Violet Jessop, una sobrecargo y enfermera irlandesa argentina en los transatlánticos, escapó de 3 de los desastres marítimos más famosos y trágicos de la historia y sobrevivió a todos. Su carrera en el mar comenzó en el RMS Olímpico, el barco hermano del Titanic. En 1911, el Olímpico chocó contra un buque de guerra británico, el HMS Hawke. El daño fue realmente grave, pero el barco logró regresar al puerto y Violet no sufrió ningún daño. Pero eso solo fue el comienzo de todo. En 1912, Violet estaba trabajando cuando el Titanic chocó contra un iceberg en el helado Atlántico. Mientras todos entraban en pánico, ella ayudó a subir a los pasajeros a los botes salvavidas, y luego también subió a uno de ellos para sobrevivir. El barco se hundió, pero ella sobrevivió. Fue una de las tragedias más grandes de los tiempos modernos. Pero ahí no terminan los sucesos extraordinarios en la vida de Violet. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se ofreció como voluntaria para ser enfermera en el HMSS Britannic, otro barco gemelo del Titanic. Mientras estaba en el mar Egeo, el Britannic chocó con una mina alemana y comenzó a hundirse. Violet saltó al mar para salvarse, pero fue succionada hacia la hélice giratoria del barco, y en vez de ser arrastrada, una fuerte corriente de agua la empujó lejos, lo que resultó en una fractura en el cráneo. Pero una vez más, sobrevivió. 3 barcos, 3 grandes desastres, 3 escapes de una muerte segura. Por todo lo que le pasó, sus compañeros empezaron a llamarla señorita insumergible. Y tenían razón. ¿Cuántas personas pueden decir que sobrevivieron a 2 naufragios y a una gran colisión? Violet Jessop vivió una larga vida. Se retiró del mar y falleció en paz en 1971 a la edad de 83 años. Esta es una historia de supervivencia, de valentía silenciosa y de un destino extraordinario que es difícil de explicar. Fidel Castro, el hombre que sobrevivió a 600 intentos de asesinato. Fidel Castro, el líder de Cuba durante casi 5 décadas, no solo es conocido por su política, también es famoso por algo realmente extraordinario y además, ha sobrevivido a más de 600 intentos de asesinato. Parece inventado, pero muchos de estos planes fueron documentados por la inteligencia cubana, y se cree que muchos vinieron de la CIA, especialmente durante la Guerra Fría, y no se trató de simples intentos de asesinato. Muchos de estos eran extraños, creativos y realmente parecían sacados de una película de espías. Hay historias de veneno en los cigarrillos, conchas explosivas para el lugar de buceo de Castro, un traje de buceo tóxico con veneno oculto, envenenar su comida, usar a una mujer para matarlo, organizar un complot de asesinato al estilo de la mafia y muchas cosas más. En cada plan, algo sale mal. Cambia el horario, descubren la bomba, el veneno no funciona o se corta la comunicación de los asesinos.
Incluso solía bromear, y una vez dijo que si hubiera un evento olímpico para sobrevivir intentos de asesinato, él ganaría la medalla de oro. Al final, después de décadas de peligro y múltiples intentos de asesinato, Fidel Castro murió por causas naturales en 2016 a la edad de 90 años. Ya sea que la gente lo amara o lo odiara, solo hay una cosa clara. Realmente tuvo una suerte extraordinaria. La muerte lo persiguió una y otra vez, pero nunca logró alcanzarlo. Anders Sellström casi muere por un meteorito. La mayoría de las personas hacen paracaidismo para sentir la emoción de la caída libre, pero para Anders Sellström, un paracaidista noruego, uno de sus saltos casi le costó la vida por culpa de algo que vino del espacio. En 2012, Anders saltó de un avión llevando una cámara en el casco. Todo parecía normal hasta que vio las grabaciones cuando llegó a casa. Un objeto pequeño pero muy rápido pasó junto a él. Estuvo tan cerca que pudo haberlo golpeado, o peor aún, pudo haber rasgado su paracaídas. Estuvo tan cerca que pudo haberlo golpeado, o peor aún, pudo haber rasgado su paracaídas. Como estaba preocupado, Anders mostró los videos a los científicos. Y después de varios análisis, salió una respuesta sorprendente. Ese objeto era un meteorito, y estaba en la fase de vuelo oscuro. No brillaba, no se quemaba, y ya no era visible a simple vista. Solo caía silenciosamente desde el cielo. Eso significa que él es solo una de las pocas personas en toda la historia que casi fue golpeado por un meteorito mientras caía en caída libre. Y además, hay un video que lo prueba. Los científicos llamaron a lo que sucedió como algo extraordinario, un momento que ocurre una vez en 1000 millones. Si Anders hubiera saltado solo un segundo antes o después, la historia sería muy diferente ahora. A veces, realmente no se trata solo de evitar la muerte. A veces, no sabes qué tan cerca está realmente. Mauro Prosperi, perdido en el desierto 2 veces. Mauro Prosperi, un atleta de resistencia italiano y expentatleta olímpico, participó en una de las carreras más duras del mundo en 1994. El Maratón des Sables, una brutal ultramaratón de 6 días en medio del desierto del Sahara. Pero lo que se suponía que sería una simple prueba de resistencia, se convirtió en una lucha por sobrevivir. Mientras estaba en medio de la carrera, de repente pasó una tormenta de arena. Era tan fuerte que perdió completamente la dirección. Cuando pasó la tormenta, no sabía que ya estaba a más de 180 millas lejos de la ruta correcta. En el corazón del desierto de Argelia. Sin idea de dónde estaba, caminó solo durante 9 días bajo un calor extremo. Casi sin comida ni agua. Para sobrevivir, bebió su propia orina, y en una ocasión, encontró un santuario abandonado donde había murciélagos. Bebió su sangre para mantenerse con vida. Ya deshidratado y casi al borde de la muerte, finalmente fue encontrado y rescatado por unos nómadas. Y si crees que su aventura en el desierto terminó ahí, aún no ha terminado. En 2012, casi 2 décadas después de la primera vez, regresó a la misma carrera y, por increíble que parezca, se volvió a perder. Pero esta vez lo rescataron más rápido. La mayoría de las personas no sobrevivirían a una prueba así, pero Mauro Prosperi sobrevivió a la misma experiencia 2 veces. Su historia es una historia única de resistencia, determinación y un destino extraordinario. A veces, las historias de supervivencia más increíbles se repiten. Vesna Bolovic, la sobrecargo que cayó 33.000 pies. El 26 de enero de 1972, Vesna Bolovic, de 22 años, la sobrecargo de Yugoslavia, abordó el vuelo Jet 367, sin saber que su nombre quedaría en los libros de historia de la manera más imposible. El vuelo se suponía que sería rutinario, un día ordinario en el aire. Pero mientras el avión volaba sobre Checoslovaquia, ocurrió la tragedia. Una bomba en el compartimiento de equipaje explotó en el aire y desgarró el avión a más de 33.000 pies de altura. Mientras el fuselaje se partía, los pasajeros y la tripulación fueron lanzados al aire helado. Todos en el avión murieron, excepto Vesna. En un extraño giro del destino, quedó atrapada en la sección de la cola del avión, apretada debajo de un carrito de comida, lo que la salvó. La parte del fuselaje donde ella estaba giró hacia abajo hasta que finalmente se estrelló en una ladera de montaña cubierta de nieve en un bosque remoto. El impacto debió haber sido mortal, pero la nieve amortiguó la caída y el avión permaneció parcialmente intacto. Vesna Bolovic fue encontrada con vida. Apenas podía ponerse de pie. Tenía una lesión en el cráneo.
Ambas piernas estaban rotas, varias costillas fracturadas y entró en coma. Pero enfrentó todo y sobrevivió. Cuando despertó en el hospital unos días después del incidente, no tenía recuerdos de la explosión ni de la caída. De verdad, los doctores no podían creer que sobrevivió. Y según los expertos, hubo varios factores que pudieron haber ayudado a su supervivencia. Uno de ellos fue la sección presurizada del avión donde quedó atrapado, el clima frío y la baja presión sanguínea. Sin embargo, hasta ahora, no existe una explicación científica que pueda explicar completamente cómo logró sobrevivir a una caída desde el borde del espacio. Vesna Vulović también fue reconocida por el récord Guinness como la persona que sobrevivió a la caída más alta sin paracaídas. Siempre fue considerada una heroína nacional en Yugoslavia, y vivió de manera tranquila y humilde, sin buscar la fama. Y cuando le preguntaron cómo sobrevivió, dijo que a veces tuve suerte, y que la mano de Dios me sostuvo. Hasta ahora, su historia sigue siendo una de las historias de supervivencia más increíbles en la historia de la aviación. Casi parece una leyenda más que realidad, pero la caída de Vesna fue real, y también lo fue su valentía para sobrevivir. Música de introducción. Ella es una de las personas más afortunadas del mundo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que siempre estés al tanto de nuestros próximos videos. Así que, de nuevo, muchas gracias por ver. Esto es Noel Polo TV. Nos vemos en mi próximo video.